Cubierta. Sinopsis. Hablar en público es para muchos un momento temido. Nos da miedo no estar a la altura y no queremos que todo un auditorio nos juzgue. Nos ruborizamos y nos tiembla la voz. No queremos quedarnos en blanco e intentamos concentrarnos con todas nuestras fuerzas, pero notamos todas las miradas clavadas en nosotros y deseamos regresar a nuestra zona de confort. Sin embargo, vencer nuestro miedo a hablar en público y ofrecer una presentación dinámica y controlada en todos los aspectos, está al alcance de tu mano, aunque es el resultado de un largo proceso de autoconocimiento y de práctica basada en una serie de métodos, como el brainstorming, que te ayudarán a adaptar tus presentaciones en función de tus circunstancias. Esta guía te ofrece los mejores trucos para realizar una presentación profesional de éxito y no dejar que el estrés te paralice. Te ofrecemos las claves para tomar serenamente la palabra y dominar la ansiedad. Identificar los problemas ligados a las presentaciones en público, desde la estructura de la intervención hasta los obstáculos físicos, como el miedo o el estrés. Analizar eficazmente tus puntos fuertes y débiles y trabajarlos para que tu presentación salga redonda. Descubrir las mejores tácticas y estrategias para que tu presentación tenga una base sólida, etc. Hablar en público es para muchos un momento temido. Nos da miedo no estar a la altura y no queremos que todo un auditorio nos juzgue. Nos ruborizamos y nos tiembla la voz. No queremos quedarnos en blanco e intentamos concentrarnos con todas nuestras fuerzas, pero notamos todas las miradas clavadas en nosotros y deseamos regresar a nuestra zona de confort. Sin embargo, vencer nuestro miedo a hablar en público y ofrecer una presentación dinámica y controlada en todos los aspectos, está al alcance de tu mano, aunque es el resultado de un largo proceso de autoconocimiento y de práctica basada en una serie de métodos, como el brainstorming, que te ayudarán a adaptar tus presentaciones en función de tus circunstancias. Esta guía te ofrece los mejores trucos para realizar una presentación profesional de éxito y no dejar que el estrés te paralice. Te ofrecemos las claves para título. Nicholas Martin domina el arte de hablar en público. Las claves para cautivar a la audiencia en 50 minutos. Coaching. 0 EPUBR 1. 0 Titibillos 4 de julio de 2020. Créditos. Nicolás Martín, 2016. Traducción, Laura Soler Pinsen. Editor digital, Teravelas EPUB BSR 2. 1. Nicolás Martín, 2016. Traducción, Laura Soler Pinsen. Editor digital, Teravelas EPUB BSR 2. 1. Hablar en público. Hablar en público. Cada intervención que se lleva a cabo frente a un público más o menos numeroso es diferente, en la medida en la que el auditorio no es nunca idéntico. También varía el tema planteado y, a no ser que seas un experto en el tema en cuestión, puede ser igualmente una fuente de angustia. Pero a esto se le añaden otros parámetros externos, como el tiempo de preparación, el lugar de la presentación o los acontecimientos personales que pueden perturbar al mejor de los oradores. Entonces, ¿estamos condenados a percibir para siempre este ejercicio como algo difícil? Si el mejor de los oradores no logra dominar el conjunto de los parámetros que convierten en exitosa una intervención en público, ¿qué pasa entonces con el resto de los mortales? ¿Quedamos reducidos a afrontar eternamente con temor esa toma de palabra? O peor todavía, una vez que pasa el miedo de la intervención, estamos inevitablemente atrapados en un círculo vicioso del que no podemos salir, puesto que es imposible tener por completo el control de la situación. Es una triste manera de verlo. Porque si bien es imposible dominarlo todo para ahorrarnos ese estrés, sí que es fácil reducir esa tensión de manera sustancial gracias a métodos y a ejercicios al alcance de todos, si estamos dispuestos a acompañar ese cambio en todas las dimensiones que reviste. Como se trata de un proceso que se produce a lo largo de toda la vida por su carácter subjetivo y evolutivo, debes desacralizar este ejercicio descubriendo y apropiándote personalmente de pistas de reflexión, métodos y consejos que te harán tomar conciencia de que tomar la palabra en público no significa firmar tu sentencia de muerte. Solo es cuestión de tiempo antes de que únicamente sientas emoción ante la idea de tomar de nuevo la palabra en público. Desde mi infancia, me he visto en numerosas ocasiones delante del público, primero rodeada por decenas de personas en las galas de baile, y luego, me uní a un grupo de música, donde me puse al micrófono en varios conciertos. Aunque el estrés estaba ahí, me transportaba y no parecía paralizarme.
A pesar de que me exponía con relativa frecuencia ante el público, el ejercicio de tomar la palabra delante de un grupo siempre ha sido difícil y arriesgado. Tengo un nudo en el estómago durante los instantes, a veces, horas, decisivos antes de la intervención, y enseguida, desde las primeras frases, se me ponen las mejillas coloradas y eso se extiende rápidamente al resto de la cara. Es imposible ocultarlo por la fuerte sensación de calor con la que se acompaña. Además de hacerme sentir completamente ridícula, eso perturba mi concentración y convierte el ejercicio en algo insuperable. En esencia, no soy una persona tímida, y no llego a entender qué me lleva a ese estado. Al final, encontré la respuesta en la música. En realidad, lo que me aterroriza es la improvisación. Igual que era incapaz de inventarme la letra de una canción durante una improvisación musical, también me cuesta mucho responder a una pregunta imprevista en una presentación y, de manera general, salirme del marco que me he fijado y aventurarme en terrenos movedizos. El estrés vinculado a la dificultad para improvisar de manera inmediata para responder a una reacción imprevista es todavía hoy un freno que experimento en el marco de mi vida profesional. Como responsable de distribución para una compañía artística, mi misión principal consiste en llamar a los programadores requeridos decenas de veces al día para convencerles de que programen varios de mis espectáculos. Ser capaz de presentar a la perfección un espectáculo, que a veces no he visto, y de responder a todas las posibles dificultades y objeciones no se ha convertido todavía en un aspecto que controle totalmente. Sin embargo, la toma de palabra ha formado parte integrante de mis estudios y, ahora, también de mi vida profesional, y dado que no puedo resolver esas dificultades, he aprendido a esquivarlas. Testimonio de Ann Rochos, responsable de distribución en el sector cultural. El ABC del orador optimista. El ABC del orador optimista. No hacen falta datos para darse cuenta del gran número de personas que sufren esta fobia. El miedo a hablar en público, o glosofobia, del griego, glosa, la lengua, y phobos, el miedo, es uno de los miedos más comunes. En efecto, al menos 3 de cada 4 personas sentirían ansiedad ante la idea de hablar delante de un grupo. Dicho de otra manera, la mayoría de las personas que se encuentran delante de ti en una presentación estarían igual de estresadas que tú en tu lugar. Aunque esto pueda parecer tranquilizador en un primer momento, desgraciadamente no es suficiente para superar lo insuperable. Vencer nuestro miedo a hablar en público y ofrecer una presentación dinámica y controlada en todos los aspectos, es el resultado de un largo proceso. En efecto, dado que cada presentación es diferente, rara vez podrás basarte en lo logrado. Sin embargo, llegarás a desarrollar un método y recursos que a continuación podrás hacer tuyos y adaptar en tus presentaciones y, en función de las circunstancias. Los inicios, para hacerse todas las preguntas. Primera etapa, el brainstorming. El brainstorming o tormenta de ideas es una técnica que se utiliza con frecuencia en el mundo profesional, puesto que presenta ventajas innegables. En el marco de la preparación de una intervención en público en la que eres el protagonista, esta técnica puede ser útil para hacer una lista con todo lo que no te agrada personalmente y con todo lo que capta tu atención en una presentación. Esta reflexión debe situarse antes de cualquier iniciativa de presentación, tiene lugar incluso antes de fijar los objetivos de una intervención, puesto que una vez que te sumerjas en un tema específico, correrás el riesgo de perder esa perspectiva que antes te permitía pensar en la estructura ideal para un discurso convincente, sea cual sea la temática. Por lo tanto, no se trata de estructurar el ejercicio en función de una presentación en particular, sino de encontrar una metodología correcta para cualquier discurso. Los objetivos del brainstorming son: ejercicio práctico. Inspírate de tus experiencias. Pregúntate qué es lo que no te gustó en las presentaciones a las que asististe y lo que te habría permitido escuchar mejor. Si tomas conciencia de estos ejemplos y de estos contraejemplos concretos, detectarás mejor los recursos que te permiten captar la atención del público. Ejercicio práctico. Inspírate de tus experiencias. Pregúntate qué es lo que no te gustó en las presentaciones a las que asististe y lo que te habría permitido escuchar mejor. Si tomas conciencia de estos ejemplos y de estos contraejemplos concretos, detectarás mejor los recursos que te permiten captar la atención del público. Tus observaciones deberían permitirte ver más claramente cuál será la apariencia, la forma, que podrá tener tu futura intervención.
Y como una presentación de éxito es una conjunción armoniosa entre forma y fondo, también podrás aplicar esta técnica al contenido. Serás tú quien juzgue su utilidad en función de los conocimientos que ya posees sobre el tema y de lo que necesitas. Si eres muy ansioso por naturaleza, tómate un tiempo para realizar este brainstorming también para el fondo. Tener de entrada una visión global de tus conocimientos sobre el tema que se trata. ¿Necesito llevar a cabo búsquedas complementarias para dominar el tema? Te permitirá de nuevo proseguir tu lucha contra el estrés yendo directamente a sus posibles fuentes. En efecto, cuando se toma la palabra, una gran parte del estrés proviene del hecho de que a veces no dominamos del todo ciertos elementos y que tememos que nos descubran el día de. Por lo tanto, te aconsejamos que te informes ampliamente para ganar en serenidad. Segunda etapa, la fijación de un marco antes de sumergirte en la preparación de tu intervención. Es necesario que te hagas algunas preguntas preliminares, lista no exhaustiva. Pequeño plus: muchas personas tienden a denigrarse y a vivir el ejercicio de la toma de palabra como una fatalidad, sobre todo si es impuesto. Sin embargo, pensar en sus cualidades les permitiría poner una barrera a esta denigración sistemática y situarse en la dinámica inversa, la de la autoapología y la de la plena conciencia de sus capacidades. Pequeño plus: muchas personas tienden a denigrarse y a vivir el ejercicio de la toma de palabra como una fatalidad, sobre todo si es impuesto. Sin embargo, pensar en sus cualidades les permitiría poner una barrera a esta denigración sistemática y situarse en la dinámica inversa, la de la autoapología y la de la plena conciencia de sus capacidades. La preparación. Para dominar toda tu intervención, la preparación debe situarse en el centro de tus preocupaciones. Los coaches personales y los expertos sobre el tema te lo dirán. Más de las 3/4 partes de tu éxito reside en tu capacidad para prepararte correctamente. Y de la misma manera que trabajas las preguntas preliminares, también debes hacerlo tanto con el fondo como con la forma. El fondo: has podido pensar ya en el contenido de tu intervención gracias al brainstorming previo. Ahora haz más sencillo tu trabajo teniendo en cuenta 3 elementos clave. Recurso especial para los ansiosos: en un primer momento, redacta por entero tu discurso. Así, expresarás con tus propias palabras las ideas que quieres desarrollar, para apropiarte de la problemática mientras luchas contra el estrés. Recurso especial para los ansiosos: en un primer momento, redacta por entero tu discurso. Así, expresarás con tus propias palabras las ideas que quieres desarrollar, para apropiarte de la problemática mientras luchas contra el estrés. Si esperas basarte en una presentación de PowerPoint el día de, aprovecha el momento para empezarla. Pero hay que tener cuidado con no saltarse etapas. Es mejor empezar solo por rellenar las diapositivas. Aplicaremos el formato después. Por lo tanto, empieza a trabajar con fondos blancos. La forma: cuando el trabajo sobre el fondo ya está bien avanzado, es hora de pensar en la forma que vas a dar a tus ideas. Retoma el esquema que has realizado previamente para manejar con destreza las rúbricas de tu presentación. En este punto, deberás retomar lo que has puesto sobre el papel en tu brainstorming y adaptarlo al estilo oral. No te confundas: aunque tu estilo escrito sea muy bueno, es inevitable que parezca más pesado y menos natural que el oral. Así, trabaja en especial este aspecto y no te arriesgues a perder la atención de tu auditorio. Adaptar tu discurso: aunque recurrir a una jerga técnica pueda tranquilizarte, sobre todo no cometas el error de creer que tu auditorio está compuesto por expertos en la materia. Intenta así simplificar el tema que tratas, incluso si eso significa que tienes que vulgarizar ciertas informaciones. Utiliza metáforas adaptadas a tu público, tantas como sea posible. Si tienes que presentar un proyecto más complejo o un cambio técnico, no dudes en ilustrar tus ideas con comparaciones claras que todo el mundo entienda. Adaptar tu discurso: aunque recurrir a una jerga técnica pueda tranquilizarte, sobre todo no cometas el error de creer que tu auditorio está compuesto por expertos en la materia. Intenta así simplificar el tema que tratas, incluso si eso significa que tienes que vulgarizar ciertas informaciones. Utiliza metáforas adaptadas a tu público, tantas como sea posible. Si tienes que presentar un proyecto más complejo o un cambio técnico, no dudes en ilustrar tus ideas con comparaciones claras que todo el mundo entienda. Este imperativo vinculado a la lengua requerirá de ti una mente abierta y tiempo.
Comparado con esto, la búsqueda de información y la distribución de ideas no representarán, en principio, más que una pequeña parte de tu tiempo. Trabaja de nuevo metódicamente. Esquematización del PowerPoint. Cuanto más manipules las ideas que piensas desarrollar en tu discurso, más fácil te resultará esquematizar algunas de ellas en tus diapositivas, utilizando, por ejemplo, los modelos de formato propuestos por el programa. Tu soporte PowerPoint se convertirá así en un valor añadido. El efecto visual y la eficacia están garantizados. Esquematización del PowerPoint. Cuanto más manipules las ideas que piensas desarrollar en tu discurso, más fácil te resultará esquematizar algunas de ellas en tus diapositivas, utilizando, por ejemplo, los modelos de formato propuestos por el programa. Tu soporte PowerPoint se convertirá así en un valor añadido. El efecto visual y la eficacia están garantizados. Simulación para visualizar mejor el pasaje de tus ideas del estilo escrito a un estilo más oral. Te presentamos a continuación un ejemplo que trata acerca de la presentación de preconizaciones con respecto a la acción cultural de Francia en el mundo con el objetivo de volver a disfrutar de su dinamismo y de su resplandor cultural. Si bien Francia desea encontrar un resplandor cultural comparable al del siglo pasado, lo cierto es que su acción cultural exterior necesita centrarse en una estrategia en 3 tiempos, llevados a cabo de manera simultánea, y que no estén desligados los unos de los otros. En efecto, es necesario que Francia logre, por una parte, estabilizar su red cultural desplegada en el extranjero, pero también presente dentro del hexágono. Las reformas llevadas a cabo a este respecto, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, de la misma manera que es esencial proceder a una evaluación de la imagen de la acción cultural en el extranjero para comprender las diferentes percepciones, sin olvidarnos de resolver las problemáticas que continúan afectando a la red internamente. Por otra parte, la red debe llevar a cabo, en paralelo, una política de valorización de los ámbitos de acción clave dándoles prioridad en ciertas zonas geográficas. Hablamos sobre todo de los sectores cinematográfico, musical y literario, conformado este último por los libros y los escritos. Para terminar, para completar esta estrategia en 3 frentes, Francia tiene el deber de afianzar el giro llevado a cabo en su política cultural, es decir, en las dimensiones intercultural e interdisciplinaria de su acción en el extranjero. Se trate de festivales en América Latina, de la acogida de los artistas y de las culturas extranjeras en el territorio nacional, de la defensa de causas culturales como el patrimonio internacional en Siria o en Mali, o de la defensa de los pueblos amenazados como el de los uigurs. Francia podría situar su acción en una dinámica de cooperación cultural bidireccional y, así, volvería a disfrutar de una cierta influencia mundial. En el discurso escrito, se distinguen a la perfección los 3 elementos esenciales a través de los 3 párrafos. Sin embargo, estos 3 párrafos van a necesitar más visibilidad en el oral. Deben emitirse 3 preconizaciones en el marco de la acción cultural exterior de Francia. Si el país quiere volver a tener una cierta influencia mundial a nivel cultural, la diplomacia cultural francesa primero debe estabilizarse, necesidad de estabilidad en relación con su red, con la naturaleza y con el ritmo de las reformas, de la toma de conciencia de su imagen actual, y de la resolución de las problemáticas internas. A continuación, deberá revalorizar, necesidad de revalorización, algunos ámbitos de acción en particular, como el cine, la música, los libros y los escritos, y para acabar, afirmar, necesidad de afirmación, en mayor medida su política cultural e interdisciplinar, por ejemplo, Festival en América Latina y acogida de artistas y culturas extranjeras y defensa de causas culturales, CF Siria y Mali y defensa de pueblos amenazados, CF Pueblo Uigur. Las palabras utilizadas son más genéricas y la estructura de las frases, más simple, mientras que el empleo de repeticiones como, necesidad de, permite destacar las 3 palabras clave sobre las que queremos captar la atención del auditorio, estabilidad, valorización y afirmación. La elocución de estas 3 palabras clave puede ir acompañada de un lenguaje gestual que anime al público a mirar hacia la esquematización del PowerPoint. La diapositiva es depurada, no está sobrecargada de texto. Las palabras clave aparecen de manera clara y se presentan en un esquema que permite entender la relación entre las ideas. No hace falta que figuren ejemplos que van a servir para dar cuerpo a tu discurso oral o que se expliquen las palabras clave.
Recurso infalible para mantener la atención del auditorio mientras manejas tu presentación de PowerPoint. No escribas frases completas en él y no las leas. De ahí la necesidad de utilizar únicamente palabras clave, expresiones o esquematizaciones de ideas para que tu público participe activamente y haga el esfuerzo de entender los vínculos entre tus ideas y tu soporte. Recurso infalible para mantener la atención del auditorio mientras manejas tu presentación de PowerPoint. No escribas frases completas en él y no las leas. De ahí la necesidad de utilizar únicamente palabras clave, expresiones o esquematizaciones de ideas para que tu público participe activamente y haga el esfuerzo de entender los vínculos entre tus ideas y tu soporte. El entrenamiento o los ensayos. Ahora que se han reunido todos los elementos, puedes meterte de lleno en los ensayos de la presentación con más serenidad y dominio. Es el periodo de reajustes por excelencia, es el momento que se dedica a hacer que fondo y forma se acomoden. Entrenarse requiere dejarse ir, puesto que hace falta dejar que las cosas se desarrollen de manera natural y lógica. Las ideas que pensabas encadenar de una cierta manera quizás sean más claras si las presentas de otra forma. El recurso a tus soportes también puede plantear dudas. ¿Tu PowerPoint mejora la comprensión de tu discurso? ¿No complica más las cosas de lo que ya lo son en realidad? Debes poner toda tu atención en ese momento, que se acerca a la toma de palabra en cuestión, puesto que tienes que saber que todavía habrá que ajustar numerosos pasajes de la presentación. Dedícale tanto tiempo como lo hiciste con la forma, por la simple y llana razón de que se trata de su prolongación, y practica delante de diferentes públicos para estar preparado ante cualquier eventualidad. Pequeño plus. Trabaja tu introducción probando varios ganchos para detectar que capta la atención desde el principio, y así estarás más tranquilo para abordar el resto de la presentación. Pequeño plus. Trabaja tu introducción probando varios ganchos para detectar que capta la atención desde el principio, y así estarás más tranquilo para abordar el resto de la presentación. Gracias a estos ejercicios de simulación, tus cobayas te darán unas opiniones directas. Ahora te toca rectificar y pulir algunos aspectos. Además, a base de repetir tu presentación de diferente manera, dominarás el contenido sin demasiados esfuerzos y dispondrás de más tiempo para lo que más temes, la confrontación con la mirada de tu auditorio. La presentación en cuestión, para gestionar mejor su desarrollo el día de se acerca a grandes pasos. Has tenido tiempo para ensayar y dominas el tema, tu presentación de PowerPoint, tu discurso y la manera de presentarlo. Sin embargo, sigues sintiendo ese estrés con solo imaginarte ante el resto de la sala. Que no cunda el pánico, tómate un tiempo para relajarte gracias a algunos ejercicios. Antes de la presentación, ejercicios de respiración para reducir tu estrés justo antes de realizar la presentación. Puedes efectuar algunos ejercicios sencillos de respiración que apenas te llevarán unos minutos. Durante la presentación, puntos que no debes olvidar. Empieza la presentación. Has llevado a cabo algunos ejercicios para ralentizar tu ritmo cardíaco y ahora es la hora de comenzar. Si puedes, intercambia algunas palabras con una persona que conozcas hasta que tengas que empezar tu presentación. El objetivo de la maniobra es desviar tu atención de la inminente intervención, hacerte pensar en otra cosa para que evitemos acabar con el efecto de los ejercicios de relajación. Vista la preparación que has hecho previamente, no hay por qué estresarse pocos minutos antes de empezar. Durante tu presentación, intenta en la medida de lo posible. Lo que hay que evitar: evita rehuir la mirada o mirar al vacío. Todo el mundo ha probado ya estas técnicas que solo tienen como resultado que el público centre su atención en tu ansiedad. Intenta más bien interesarte por tu público pidiendo previamente, por ejemplo, la lista de participantes o informándote sobre el perfil de algunas personas presentes durante tu intervención. Lo que hay que evitar: evita rehuir la mirada o mirar al vacío. Todo el mundo ha probado ya estas técnicas que solo tienen como resultado que el público centre su atención en tu ansiedad. Intenta más bien interesarte por tu público pidiendo previamente, por ejemplo, la lista de participantes o informándote sobre el perfil de algunas personas presentes durante tu intervención. Los imprevistos. Hacia un eventual trabajo arduo sobre uno mismo. Si durante la fase de preparación los imprevistos ya constituían una fuente de estrés anticipándonos a las preguntas, a las reacciones o al azar, ocurre lo mismo durante la presentación. Algunas personas que dominan de cabo a rabo su presentación no se sentirán a la deriva por una pregunta,
inesperada o por un comentario por sorpresa, mientras que otras pueden verse completamente perdidas. Si formas parte de la segunda categoría, has de saber que aprender a reaccionar mejor frente a los imprevistos es un trabajo a largo plazo y que no todo cambiará en una presentación. Precisamente a través de la práctica podrás aplicar algunas técnicas y gestionar mejor esos imprevistos. En términos generales, para iniciar una introspección para reaccionar mejor frente a los imprevistos, debes aprender a pesar de que toda preparación previa a una intervención en público constituye en sí algo positivo, también puede convertirte en alguien hermético frente a imprevistos y, por lo tanto, menos natural y abierto al debate. Por esta razón, es preferible recordar desde el principio que no dominas algunas cosas y optimizar ese tiempo ahorrado, trabajando más sobre la gestión de tus reacciones en situaciones inesperadas. Ganarás en confianza y en serenidad. Continuación y final del testimonio de Anne Rochos, responsable de distribución en el sector cultural. Desde entonces, preparo una posible intervención con antelación y con la máxima dedicación, para tener el tiempo de explorar y de empaparme del tema abarcando más de lo que realmente voy a tratar. Asimilar datos relacionados de cerca o de lejos con mi tema me da legitimidad y serenidad cuando llega el momento. Establezco un esquema detallado de la entrevista tal y como la imagino, y redacto a continuación todo lo que tengo pensado decir para, a continuación, aprendérmelo prácticamente de memoria. Por supuesto, la primera línea que he establecido se retoca varias veces durante los ensayos orales. La versión sobre la que trabajo es la que me aprenderé hasta sabérmela de memoria. Dado que memorizo particularmente bien la información a través de la lectura, el hecho de trabajar mi discurso para adaptarlo al oral, el hecho de releer el escrito y corregirlo me ayuda mucho para aprendérmelo. Así, me hacen falta relativamente pocos ensayos para sabérmelo. Me cronometro, incluso si el tiempo impartido no está limitado. Me tranquiliza dominar el factor tiempo, aunque tengamos tendencia a expresarnos a velocidades diferentes en una intervención real. La víspera de la intervención, ensayo justo antes de acostarme, puesto que tengo la impresión de que dormirme con ello es eficaz. Saco tiempo para poder ensayar mi presentación un poco antes de la hora fatídica. Si todo va bien, me siento en confianza y la mayor parte de mi estrés se va. En caso contrario, señalo los pasajes que todavía me parecen difíciles, para abordarlos mejor en el momento de la presentación. Durante la presentación, llevo conmigo todas mis notas, y no solo un esquema. Aun cuando lo normal es que no las necesite, el simple hecho de saber que tengo al alcance de la mano cualquier idea de mi presentación me tranquiliza mucho. Para acabar, siempre busco el apoyo visual de la sala, sin olvidar barrer con la mirada al auditorio de manera regular para suscitar la atención del público. Los 10 mejores consejos, hablar en público se trabaja. Por eso, aquí tienes algunos consejos que provienen de la observación y de la práctica de la intervención en público de George Payon, consejero, instructor y asistente de comunicación de crisis. El 90% del éxito reside en la preparación de la intervención. Que nadie lo dude, si alguien acude a ti, es porque tú eres la persona óptima para hablar sobre el tema que se va a tratar. Esto significa que tienes que poner toda la suerte de tu lado. Las reacciones son desiguales en situaciones de toma de palabra. Algunos conectarán directamente con su público, mientras que otros necesitarán un calentamiento, es decir, ensayos. Hablar en público es un poco como cuando uno se sienta en una silla, hacen falta 4 patas para estar estable. El tema. ¿Eres la persona indicada para hablar del tema? Si la respuesta es negativa, renuncia en vez de lanzarte en una aventura que conlleva riesgos, principalmente la imagen que vas a ofrecer a los demás. Si, por el contrario, eres experto en la materia, no puedes desmarcarte de esta petición. Habrá que pensar entonces en un tiempo de preparación suficiente para presentar tus ideas. El público. ¿Cuántos serán? ¿Estarán iniciados en el tema o habrá que esforzarse por vulgarizarlo? Las respuestas a estas preguntas son indispensables si queremos dejar en vilo a nuestro público. El contexto. ¿En qué condiciones vas a tomar la palabra? ¿Cuáles serán las condiciones técnicas? ¿Quién hablará antes y después que tú? ¿Lo grabarán? ¿A qué hora empezarás a hablar? El orador. ¿En qué estado anímico te encuentras?
¿Estás nervioso, estresado? En ese caso, se va a notar. Visualiza imágenes tranquilizadoras para controlar la situación e intentar disminuir el miedo que te corroe. Haz algunos ejercicios de respiración. Para acabar, una anécdota. En un seminario que reunía a 150 directores de comunicación, un interventor debía explicar qué era la inteligencia económica. Se trataba de uno de los mejores especialistas de la cuestión y, sin embargo, su intervención resultó ser una catástrofe por dos razones. La primera es que le fue imposible dominar el miedo que lo paralizaba, todo eran balbuceos y confusiones. Y además, ansiaba presentar mucha información, así que se ahogó en el soporte que la pantalla proyectaba. Se había quedado hasta tarde esa noche modificando su presentación, añadiendo y quitando datos. Tras su intervención, nadie tenía más claro el concepto de inteligencia económica. En conclusión, hay que ofrecer un discurso simple, que no simplista, puesto que lo que cuenta es lo que vas a decir. Nada más. Preguntas frecuentes. ¿Por qué tenemos miedo a hablar en público? La glosofobia, o miedo a hablar en público, proviene esencialmente del miedo a la opinión y a la mirada de los demás. También puede tener su origen en otros factores, como, aplícate y analiza qué te da miedo personalmente en este tipo de ejercicios haciéndote las preguntas correctas. ¿Por qué tengo tanto miedo a tomar la palabra en público? O, ¿qué riesgos corro hablando delante de los demás? Para poder empezar el trabajo sobre ti mismo. Una vez que identifiques estos puntos, te será más fácil afrontarlos. ¿Qué ejercicios prácticos ayudan a superar el estrés? Ejercicios de respiración. Puedes recurrir a simples ejercicios de respiración que te permitan concentrarte sobre tu ritmo cardíaco y ralentizarlo. Tal y como hemos visto antes, la respiración cuadrada o en 4 tiempos y la respiración en movimiento son simples y rápidas de llevar a cabo. Existen otros ejercicios de relajación rápidos que te permitirán evacuar el estrés. Además, cuando la respiración abdominal va acompañada de algunos gestos, permite calmarse de manera significativa y encontrar de nuevo un ritmo cardíaco normal y una serenidad corporal. Procede de la siguiente manera. Ejercicios prácticos heredados del teatro. Existen también una gran cantidad de ejercicios que provienen de prácticas teatrales que te permitirán presentarte en público y desdramatizar la toma de palabra. Son más difíciles de llevar a cabo en solitario, aunque algunos ejercicios se pueden realizar de manera individual. Como todo el mundo es diferente, conviene buscar, probar y apropiarse varios ejercicios que tendrán un efecto real en la gestión de tu estrés. También puedes participar en talleres o en cursos de improvisación teatral que te ayudarán a trabajar no solo la comunicación verbal, sino también la no verbal, y a desarrollar una cierta capacidad para tomar distancias con la imagen que presentas, para determinar cuáles tendrán un efecto real sobre tu estrés y sobre tu miedo. Hazte con ellos. ¿Cómo preparar correctamente la intervención? Una buena preparación necesita tiempo y tenacidad. En efecto, tienes que hacerte a la idea de que vas a ensayar varias veces tu discurso, vas a cambiar elementos y, en resumen, vas a remodelar tu presentación hasta que la hayas integrado por completo. En términos globales, debes pensar en ¿qué errores no debemos cometer? Los escollos que hay que salvar son numerosos. Entre los errores que no hay que cometer, citaremos los siguientes. Prepáralo todo para suscitar y mantener la atención de tu público. ¿Qué hacer si perdemos el hilo de la presentación? No es infrecuente perder el hilo de lo que estábamos diciendo como efecto de la hiperconcentración o tras una interrupción. No temas. Si te ocurre, toma tus notas para echar un vistazo rápido. Los recursos visuales que previamente habrás puesto a punto te ayudarán a volver a tu ser y a seguir de manera serena con tu exposición. Piensa, por ejemplo, en organizar tu cuaderno de notas. ¿Cómo mantener la sangre fría frente a una pregunta trampa? Gestionar tus reacciones y mantener la sangre fría son automatismos que tendrás que adoptar rápidamente. Los adquirirás según vayas teniendo más experiencia en las intervenciones. Además de mejorar la calidad de tus presentaciones de trabajo, te servirá en tu vida cotidiana. Recuerda que, en principio, el público no está ahí para tenderte trampas o incomodarte. Todo el mundo sabe de la dificultad que conlleva este tipo de ejercicio, y si se plantea una pregunta en la que no habías pensado, no te precipites. Tómate tu tiempo para pensar y responder cómodamente, puesto que, al final,
Eres tú quien dirige la intervención, así que aprovecha. Para acabar, aunque hayas preparado el contenido de tu presentación, a veces no significa que seas un experto en la materia. Atrévete a admitir tu conocimiento aproximado del tema respondiendo, por ejemplo, no soy capaz de responderle por el momento, o, no quiero decir una tontería. De hecho, aquel que piensa que lo sabe todo sobre un tema parece muy pretencioso. Por lo tanto, si se presta la ocasión, no dudes en tomar los datos de la persona y en contactarla tras haber efectuado algunas búsquedas suplementarias. ¿Hay que temer los silencios? Los silencios pueden ser muy desestabilizadores para ciertas personas. Sin embargo, hablar rápidamente y rellenar cada segundo para compensar su estrés y acabar lo más rápido posible con una presentación provocará con total seguridad que el público desconecte inmediatamente. Por lo tanto, opta por un comportamiento que parecerá tranquilo, natural y profundo. Los silencios son útiles por dos razones que están relacionadas, pero cuidado con no caer en lo contrario y hablar demasiado lentamente o abusar de los silencios. Como ocurre con todo, hay que encontrar el punto medio. Y la práctica te ayudará mucho en esta tarea. ¿Es siempre necesaria una presentación de PowerPoint? A primera vista, todo indica que la necesidad de un soporte visual depende de la temática que pretendes presentar y del contexto en el que harás tu intervención. Sin embargo, constatamos que se ha vuelto raro realizar una intervención que no se acompañe de un soporte visual, de tipo PowerPoint. En efecto, esta herramienta se ha ido imponiendo progresivamente y ya parece indispensable en toda presentación. Se aconseja su uso cuando elegimos presentar un soporte visual que contiene informaciones estructuradas y reutilizables, estamos facilitando la comprensión de las personas a las que nos dirigimos. Este soporte te ayudará igualmente a retener una gran cantidad de datos, puesto que una intervención de más de 20 minutos implica un contenido más bien denso. Para algunas presentaciones, sobre todo para reuniones internas, puede ser interesante y formador hablar de vez en cuando sin soporte PowerPoint y confiar en tus capacidades de orador reforzadas en gran medida con la práctica. Ponte retos y así es como acabarás por apreciar las intervenciones. Ahora es tu turno. Ahora es tu turno. Llegar a hablar en público, a convencer y a presentar un mensaje está al alcance de todos, puesto que es posible eliminar toda posible fuente de estrés, evitándola o luchando contra ella gracias a la instauración de un cierto número de recursos personales. Puesto que todo es una cuestión de preparación y de trabajo, analiza lo que te ralentiza o lo que te plantea problemas y dedica más tiempo a ello. Puedes decidir por ti solo si quieres salir de esta espiral, así que ahora es tu turno. Para ir más allá fuentes bibliográficas.